Alumnos del cuarto semestre, tengan ustedes muy buenos días. La clase para el día de hoy es el uso del presente simple. Concepto. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente, cotidianamente, para hábitos y rutinas que realizamos de forma frecuente o de forma permanente. Ejemplo. I work in Chala. Yo trabajo en Chala. Tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Otro ejemplo. He works in Chala. Él trabaja en Chala. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia en los dos ejemplos. En el primer ejemplo, el verbo work está en su forma normal, simple. Y en el segundo ejemplo, el verbo works, al verbo work le hemos agregado la S. Vamos a tratar esto más adelante. El presente simple. Vamos a conjugar en esta oportunidad el verbo play con todos los sujetos. I play tenis. Yo juego tenis. You play tenis. Tú juegas tenis. He plays tenis. Él juega tenis. Si ustedes se van dando cuenta u observando, dirán play en la primera oración, está en su forma normal. You play tennis, en la segunda oración está en su forma normal. He plays, ya al verbo le hemos agregado la S al verbo, porque es tercera persona. She plays tennis. It plays tennis. En este caso estamos utilizando referencialmente, que para he, she, it, a los verbos se les agrega S, casi en la mayoría de los verbos. We play tennis. Nosotros jugamos tenis. Y por último el sujeto they play tennis. Ellos juegan tenis. Noten la diferencia que para he, para she y para it, al verbo le hemos agregado S. A continuación, vamos a ver unas reglas para que nos ayuden a aclarar cuándo se le debe agregar S o ES al verbo. En las terceras personas del singular he, she, it, le agregamos una ES o S al final del verbo, solo en oraciones afirmativas. Ejemplo, he drinks Pepsi. ¿Por qué al verbo drink le hemos agregado la S? Porque nos estamos refiriendo a una tercera persona, he, y además la oración es afirmativa. Otro ejemplo, she lives in Cusco. Al verbo live le hemos agregado ES. ¿Por qué le hemos agregado ES? Porque estamos hablando de una tercera persona, she, y la oración es afirmativa. It works very good. En esta oración, work, el verbo, le hemos agregado S. ¿Pero por qué le hemos agregado S? Porque estamos hablando de una tercera persona, it, que es para cosas o animales. En este caso, it works very good. La oración es afirmativa, motivo por el cual al verbo se le ha agregado la S. Reglas. Verbos que terminan en CH. Verbos que terminan en O. Verbos que terminan en S. Verbos que terminan en SH. Verbos que terminan en X y verbos que terminan en E. A estos verbos les vamos a agregar ES. Solo se va a utilizar con terceras personas, con he, con she, con it. Ejemplo. Watch. El verbo mirar. Su agregado será watches. Verbo que termina en O. Go. Su agregado, goes. Le hemos agregado ES. Verbos que terminan en S.
kiss, su agregado será kisses. Verbos que terminan en sh. Wash, su agregado será washes. Otro ejemplo, verbos que terminan en x. Fix, su agregado fixes. Y por último, verbos que terminan en e. Live, su agregado lives. Todos estos verbos se utilizan, mejor dicho, todos estos agregados se utilizan con he, con she y con it, siempre y cuando la oración sea afirmativa. He watches, he goes, he kisses, she washes, he fixes, he lives. Otra regla. ¿Qué sucede cuando el verbo termina en y, pero le precede una consonante? Se cambia la y por la i latina y le agregamos es al verbo. Ejemplo, el verbo fly, volar, termina en y, pero le antecede la consonante L. Su agregado será flies. Se cambia la y por la i latina y le agregamos es. Ejemplo, he flies to Lima every day. Acá hay un pequeño error, every, la R está de más, ¿sí? Otro ejemplo, study. El verbo termina en y, pero le antecede una consonante. Su agregado será studies. Se cambia la y por la i latina y le agregamos es. Ejemplo, she studies French. Otro ejemplo, el verbo cry termina en y, pero le precede una consonante, la R. Su agregado será cries. Se cambia la y por la i latina y le agregamos es. Ejemplo, she cries a lot. Otra regla. ¿Qué sucede cuando el verbo termina en y, pero le antecede una vocal? Simplemente al verbo le agregamos la letra S. Ejemplo, el verbo buy termina en y, pero le antecede la vocal U. Su agregado será buys. Solamente le agregamos la letra S. Ejemplo, he buys a new car. El verbo say termina en y, pero le precede una vocal. Su agregado será says. Simplemente le agregamos la letra S. Ejemplo, she says hello. Otro ejemplo, el verbo play, el verbo jugar, termina en y, pero le antecede una vocal, la vocal A. Su agregado será plays. Simplemente le agregamos la letra S. Ejemplo, she plays the guitar. Por último, tenemos el verbo enjoy. Termina en y, pero le antecede la vocal O. Su agregado va a ser, en este caso, enjoys. Solamente le agregamos la letra S. Ejemplo, he enjoys the game. Vamos a ver ahora unos ejercicios. El primer ejercicio dice, I drink milk. Si está bien escrita la oración, se queda tal como está, o caso contrario, escogemos las dos alternativas, A o B. En este caso, la respuesta correcta va a ser la letra A, ¿correcto? I drink milk.
yo tomo leche. En la segunda oración, she like math. Si la oración está bien escrita, se queda. Caso contrario, utilizamos las alternativas A y B. En este ejemplo número 2, la respuesta correcta va a ser she likes math. ¿Por qué la respuesta A? Y le he agregado S. Porque la regla dice, si la oración es afirmativa en tercera persona, al verbo se le agrega S. Por eso la respuesta es la letra A. She likes math. En el ejemplo número 3, decimos, they drive very well. Está bien escrita la oración, o caso contrario, tenemos dos alternativas, la letra A y la letra B. La respuesta correcta es they drive very well. Está bien escrita la oración. Y por último tenemos el ejemplo número 4, donde indica he needs 100 soles. Si la oración está bien escrita, lo indican, o caso contrario, manifiestan una de las dos opciones, A o B. La respuesta correcta es he needs 100 soles. Este es el uso del presente simple.